Él es integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo. Muy buenos días. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Bienvenido al canal del Congreso de la Ciudad de México. Platícanos, ¿qué es lo novedoso de esta ley laboral? Mira, como tú bien lo mencionas, hay dos ejes principales. Uno es que se muda la impartición de la justicia laboral de las juntas de conciliación y arbitraje a nuevos tribunales laborales que pertenecerán al Poder Judicial, ya sea a nivel federal y a nivel estatal, dependiendo de la competencia del giro de las empresas, como se viene haciendo actualmente. El otro eje medular es el que tú mencionas acerca del derecho colectivo, ya que el 31 de julio se promulgó un decreto donde tienen un protocolo, donde tienen que legitimar el contenido de sus contratos colectivos todos los sindicatos. Para esto tendrán un plazo de 4 años. Acaban de publicar en sus redes sociales la Secretaría del Trabajo un video con los pasos a seguir. Esto quiere decir que todos los contratos colectivos, garantizando lo promulgado en mayo pasado, deberán de acreditar que los contratos depositados en las juntas pues son genuinos, en pocas palabras. Lo que se está tratando de cazar son los contratos de protección, los contratos que únicamente funcionaban de manera unilateral para protección de los empresarios y que muchas veces los trabajadores ni siquiera conocían. Okay. Entonces, este proceso lo tiene que hacer o apoderados legales del sindicato o secretarios generales para dar de alta, digamos, el contenido del contrato en la página oficial de la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo exige que haya fe pública, ya sea por medio de un notario o de algún actuario, un fedatario de la Junta de la Secretaría del Trabajo, de las juntas locales. Eso tendrá un término de revisión la Junta, la Secretaría del Trabajo de 20 días para validar el contenido del contrato. Si no tiene observaciones, se tendrá por puesto de manera ordinaria. Y si tiene algunas observaciones, llamará a una votación nueva. Y si no acredita el mínimo del sindicato, ese contrato se tendrá por terminado. O sea, realmente que esto beneficia más de lo que podría perjudicar a los trabajadores, ¿no? Realmente es como garantizar sus derechos laborales. Claro, lo que se busca es garantizar que el trabajador conozca el contenido del contrato, ya que muchas veces ni siquiera sabe que hay un contrato colectivo en la empresa donde labora, y esto está buscando eliminar ese vicio, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Diego, de esto que ya se comentaba anteriormente, que ya no están obligados a pertenecer a un solo sindicato? Bueno, no es tanto no pertenecer. Con esta nueva reforma puede convivir más de un sindicato. Obviamente solo uno tendrá la titularidad y deberá acreditar una representatividad del mínimo del 30%, de que tiene la afinidad de ese 30% de los trabajadores cada 6 meses. Okay. Ahora bien, cada 6 meses pues el trabajador puede elegir a otro sindicato. Hay una cuestión que se llama el derecho de la afiliación o este nuevo concepto de derecho de afiliación. Esto quiere decir que el trabajador puede decidir estar afiliado o no al sindicato y ello no disminuirá sus derechos laborales dentro de la empresa. Incluso puede decidir si aportar cuotas o no, que ahí es donde entramos en un conflicto porque cómo va a subsistir un sindicato. Claro. Pero el chiste es que muchas veces antes de la reforma el trabajador, si no firmaba su afiliación al sindicato, pues no podía ser contratado por la empresa. Aquí ya no será impedimento y además podrá elegir, si ya está dentro, si quiere seguir formando parte del sindicato o no, y eso no deberá ser causal de ninguna separación, ¿no? Claro. ¿Se busca la justicia laboral y la libertad sindical que antes no había? Pues realmente no, en la práctica digamos que, por ejemplo, México había recientemente ratificó el convenio 98 de la OIT, que habla principalmente de libertad sindical, pero hace ya bastantes décadas atrás había firmado el 87, que habla de que el Estado no se inmiscuirá en la vida interna de los sindicatos. Desgraciadamente en la práctica pues las votaciones eran de otra forma. El convenio 98 busca garantizar más que la votación sea genuina, sea democrática, sea sin presión, sin coacción de parte de los líderes. Claro. Eso es lo que se está buscando. Precisamente, ¿qué significado tiene la democracia sindical? Digo, porque en el papel se escucha muy bien, pero a la hora de llevarlo a la práctica, pues vemos que ahí no siempre se ejerce.
Claro. En primera instancia lo que busca la autoridad es otorgar de fedatarios que constaten que la votación fue llevada de manera genuina y bueno, posteriormente los sindicatos tendrán que adaptar sus estatutos de manera que garanticen un proceso democrático de elección. Al final del día también la reforma contiene cuestiones que amparan tanto empresarios como trabajadores para que en caso de extorsión, en caso de presión por parte de los líderes, puedan denunciarla y esto traerá como consecuencia grave para el sindicato, pues incluso la pérdida de su registro. Sí, bueno, lo hemos visto en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, con el líder de los bomberos, ¿no? También que tenían ahí algunos temas, ¿no? De acoso y también de que les exigían algunas cuotas por fuera y desafortunadamente son casos que se dan, ¿no? Claro, se pretende acabar obviamente con estos vicios. Los sindicatos tendrán que evolucionar, obviamente habían caído en una zona de confort. Muchas veces ni siquiera se acercaban al trabajador a valorar la situación en la que se encontraban. Así es. Y ahora pues los van a obligar a bajarse a la planta, a ver al trabajador, a recabar su información y de verdad estar ganando su afinidad cada 6 meses. Claro. Algo que me interesa mucho es, para estar bajo las condiciones de un contrato colectivo, ¿obligatoriamente tiene que estar uno sindicalizado? Realmente el contrato colectivo va a amparar a todo el trabajador de la empresa. Más bien, solo va a haber un contrato colectivo cada 6 meses y ese va a cubrir a todos los trabajadores. Ejemplo, trabajadores no sindicalizados, que a mí no me gusta llamarles de confianza porque entonces parece que los sindicales son de desconfianza, entonces llamémosles sindicalizados y no sindicalizados. Obviamente tendrán acceso a las prestaciones que otorga el contrato colectivo, pero solo podrá operar un contrato colectivo cada 6 meses. Okay. Entiéndase, si hay una disidencia presente en la empresa, por llamarle de alguna forma, o que esté conviviendo un segundo sindicato, por 6 meses o por 1 año, la duración que se establezca por el contrato, solo estará ese contrato activo. Podrá estar otro posteriormente, pero en el término que se establezca, solo uno. ¿Y qué pasa con esos sindicatos que reciben recursos pero no tienen una toma de nota? Bueno, la toma de nota es obviamente un requisito esencial para la existencia del sindicato. Si están recibiendo recursos de otra forma, lo único que están haciendo es una simulación probablemente fiscal y pues bueno, eso ya sería prestarse a un delito grave. ¿No? Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Van a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje y quién nos va a suplir? Correcto. Bueno, más bien el decreto que se emitió en mayo de este año establece que las juntas, antes de que termine el mes de septiembre de este año, deberán de emitir un programa para la terminación de los juicios en activo. Ahorita las juntas siguen laborando de manera normal, siguen recibiendo demandas, siguen llevando a cabo audiencias, emitiendo laudos, etcétera, etcétera. Entonces tendrán máximo septiembre de este año para emitir un programa donde se comprometen a terminar los juicios activos y que ya inicien funciones los nuevos tribunales laborales. ¿Qué va a pasar con los sindicatos blancos? ¿Qué se va a hacer con ellos? Pues los sindicatos blancos estarán obligados o a ejercer genuinamente o a morir, porque obviamente van a requerir ahora tajantemente la afinidad de los trabajadores y si no cuentan con ella, pues simplemente van a dar de baja ese contrato colectivo. ¿Por qué se dejó fuera el outsourcing si son de las principales empresas que violan los derechos de los trabajadores y las leyes laborales? Yo te diré, en palabras de la Secretaría del Trabajo a nivel federal, el outsourcing es como el colesterol, le llamaba, porque hay bueno y hay malo. Supuestamente las estadísticas dicen que solo 24 empresas en todo el país hacen outsourcing bueno. Esto quiere decir que no menoscaban de ninguna forma los derechos de los trabajadores, que cumplen con sus aportaciones de seguridad social, que retienen la totalidad de los impuestos correspondientes, pero se habla que de otras 900, que en mi opinión personal se queda muy corto ese número, lo hacen de manera ilegal. Esto quiere decir, cotizan al trabajador ante el IMSS, le pagan de una o de otra forma de tal manera que no retengan los impuestos adecuados y los impuestos correspondientes, y ese sí es un outsourcing ilegal. ¿Por qué se dejó de fuera en el primer periodo ordinario de sesiones? Pues no lo sé, francamente tal vez a la Cámara de Diputados pues no quiso entrarle al tema,
Pero ahora la Cámara de Senadores abrió audiencias públicas donde dice se va a tocar. Obviamente hay quienes dicen hay que eliminarlo y hay quienes decimos más bien hay que fiscalizarlo bien, porque regulado ya está. Okay. Lo que debemos hacer es penalizar a aquellas empresas que no lo hacen de manera legal. Ok. ¿Se va a prohibir la subcotización de los trabajadores en algún momento? Claro, de hecho acaba de firmar un convenio la Secretaría de Hacienda y el Instituto Mexicano del Seguro Social para cazar precisamente estas subcotizaciones, porque le impactan al trabajador en temas de seguridad social, simplemente cuestiones de pensiones, de vivienda, detalles de esos, y obviamente al fisco en el hecho de que recauda menos impuestos de los que debería de recaudar genuinamente. Entonces se supone van a fortalecer esta parte por medio de la inspección. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Digamos, estimular a aquellos que lo hacen de manera correcta y penalizar a aquellos que lo hacen de manera ilegal. Claro, ¿ya hay impugnaciones contra esta reforma a la Ley Federal del Trabajo? Claro, hay amparos interpuestos especialmente por las centrales, yo le llamo añejas, de la vieja guardia, muy centralizados, no tanto no es que ellos no quieran una evolución de la reforma laboral, tienen un argumento que es el de uno, tenía celebrado el convenio 87, no te debes de inmiscuir en mis estatutos internos, en mi vida interna. Y otro, el tema que te comentaba de que el trabajador puede decidir si aportar o no las cuotas sindicales. Que, digo, un sindicato que actúa como sindicato puro, como sindicato genuino, requiere de recursos para poder ejercer. Si no tiene cuotas sindicales, ¿quién va a mantener al sindicato o cómo se va a mantener? Claro. Esos son los argumentos principales. Obviamente inmiscuirse en la vida interna del sindicato, pues tal vez sea necesario para temas de garantizar el voto libre y secreto. Claro. Pero quitarle a los sindicatos de cuotas, Así es. ya sea de la vieja guardia o de la nueva guardia, requieren de recursos. Claro. ¿Qué futuro le ves a los sindicatos en este país? Los sindicatos tienen que evolucionar, están en digamos, en una encrucijada de su vida política. Si no evolucionan, si no renuevan el tema de la afinidad, si no renuevan el tema de hablar con la gente, que los delegados ejerzan no solo como personas que se sientan en la mesa a negociar el contenido de un contrato colectivo, sino que verdaderamente bajan al nivel de la gente a escucharlos, a recabar sus sus quejas, sus preocupaciones, van a morir, porque obviamente esta apertura va a permitir que sindicatos que siempre han querido la oportunidad de representar a los trabajadores, pues les sea más fácil llegar a esta representación. Claro, tienen que velar por los, pues ahora sí que por los derechos de los trabajadores, ¿no? Que muchas veces creo yo que ha sido el problema de los sindicatos, ¿no? Como que se pierden y dejan de lado al trabajador y pues ven por sus intereses, ¿no? Lo que pasa en muchos sindicatos. Claro, y cayeron, insisto, en una zona de confort que pues ellos ya sabían que cómo se conseguía un aumento, pues no muy cuantioso, pero un aumento al fin cada año, existían, ahí si había uno que otro problema, pues el delegado sí se aparecía y medio ejercía, o sea, aquí ya no va a ser medio ejercer, aquí ya va a ser ejercer, obviamente eso les incrementa la carga de trabajo, pero tiene que ser por el bien de los trabajadores. Claro. Diego García, ¿algo más que nos quieras compartir? Pues me parece que es todo, habrá que estar muy atento a lo que resulte de los amparos contra la reforma. Hay algunos juzgados de distrito que han negado la solicitud a las centrales obreras, hay otros que sí se las han otorgado. Entonces, bueno, se aperturará el segundo periodo en el Senado y tendremos que estar muy pendientes de qué arroja eso. Diego García, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros, por conversar de este tema pues tan interesante y tan importante para muchos de nosotros. Diego García Saucedo, integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, muchísimas gracias y este espacio queda abierto. Gracias a ti, muchas gracias.